para poder responder a las dos preguntas que habíamos planteado, tanto los que aspiran al ministerio pastoral como la iglesia, ayudarles a identificar su llamado, empezamos nosotros a responder esas preguntas. Y vimos, en primer lugar, que todo aquel que ha sido llamado al ministerio tiene un profundo anhelo por ser pastor. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 1, tiene un profundo anhelo por ser pastor. Ahí hay dos verbos que Pablo utiliza y que debemos tener en cuenta: anhelar y desear. Anhelar y desear. Y estas dos palabras en el griego son diferentes. La primera que podemos notar ahí es anhelar. Esa palabra significa simplemente esforzarse en alcanzar. Y todo aquel que anhela el ministerio debe esforzarse por alcanzar ser pastor. Y esto describe una acción externa, no un motivo interno. Pero hay otra palabra que utiliza, otro verbo que utiliza la palabra desea. Y esta palabra significa poner en el corazón, anhelar, desear, codiciar, o para más precisión, significa tener una pasión fuerte. Entonces, como podemos observar, aquel que ha sido llamado al ministerio se esfuerza y procura el ministerio. Y eso es algo que debe notarlo la iglesia. Y eso es algo que también, obviamente, lo tiene aquel que ha sido llamado al ministerio. Se esfuerza por alcanzar, es decir, trabaja directamente en el ministerio, pero también lo anhela, también lo codicia, tiene una pasión fuerte, se le ven las ganas, se le ve el deseo. Y esto se refiere al deseo interno. Estas dos palabras claramente describen con claridad el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio. Entonces, la iglesia debe identificar y ayudarle a identificar a ese hombre su ministerio. Este lo busca con dinamismo. El ministerio, cuando él lo está buscando, lo busca con dinamismo, con energía, porque está impulsando un deseo, ha sido impulsado por un deseo fuerte en su interior. Es decir, que aquel que ha sido llamado pastor se esfuerza diligentemente por ser pastor, porque hay algo que lo impulsa. Pablo, en el contexto de la salvación en Filipenses, dice que Dios produce el querer como el hacer, pero también allí en el relato, o bueno, en la profecía de Jeremías también dice que él tenía un profundo anhelo, que aunque él quiso desistir de su ministerio, había algo en sus huesos que era recalcitrante, que era un fuego, como un fuego que no podía soportar. Entonces, el hombre que ha sido llamado al ministerio es movido por una pasión interna. No es que él va a escuchar una voz, no es que va a escuchar simplemente a otro, sino que directamente él, dentro de lo más profundo de su corazón, empieza a tener ese deseo ardiente. Y al tener ese deseo ardiente, entonces lo pone en práctica. Por eso es que cuando vemos nosotros aquí lo que Pablo dice, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo que podemos nosotros entender, de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es que cuando la iglesia, o cuando él vea que alguien en la iglesia tiene este tipo de distintivos, entonces dese por bien servido que ahí hay un pastor. Bueno, esto nos indica que todo aquel que ha sido llamado, entonces, tiene ese anhelo profundo. Es peligroso, mis hermanos, nombrar a un hombre que enseña bien o que predica bien, pero no siente el ministerio, porque a veces se confunde un predicador o se confunde un maestro de escuela dominical con un pastor, pero no simplemente debe tener el deseo de enseñar, sino que el ministerio pastoral sí se fundamenta en la enseñanza, pero trasciende a la enseñanza, es al cuidado, a la protección y a la supervisión de la misma iglesia. Entonces, esto ha de tenerse en cuenta. Entonces, todo aquel que ha sido llamado al ministerio es reconocido no solamente por sus buenos deseos, porque hay hombres que tienen muy buenos deseos, simplemente deseos, pero para poder conocer si realmente este hombre está allí, se debe conocer en el campo, o ha sido llamado, se debe conocer en el campo de batalla, en el campo de trabajo. Hechos 20:28, y quiero que todos me acompañen allí. Pablo manda llamar a los ancianos, a los presbíteros o a los pastores desde Mileto a Éfeso para despedirse, y ahí en Hechos 20:28 les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros. Está hablándole a los ancianos, a los obispos, a los pastores del versículo 17. Él los manda a convocar, y aquí podemos ver una pluralidad de ancianos. Esta palabra anciano del versículo 17, como lo decía en la explicación anterior, tiene que ver con la misma palabra obispo, porque se está dirigiendo a los mismos del versículo 17, Hechos 28, a los de Hechos 20:17, y dice: por tanto, mirad por vosotros. Pablo le está diciendo a los ancianos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esta palabra traducida es supervisor, sobreveedor. Entonces aquí dice por obispos, para apacentar. La mejor traducción generalmente puede ser para
para pastorear, para cuidar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí podemos observar algo importantísimo de lo que les estoy diciendo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el obispado, el presbiterio o el ancianato bíblico o el pastorado es algo impulsado y promovido por el Espíritu Santo. No, una persona que ha sido auténticamente llamada al ministerio y que muestra las evidencias, no es una persona que simplemente quiere ser pastor por motivos egoístas, porque muchos salen al ministerio por motivos egoístas. Muchos quieren dinero, muchos quieren prestigio, muchos quieren popularidad, muchos quieren someter o tener seguidores simplemente para que sigan sus ideales, pero no son movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da a la iglesia esos dones. El mismo Cristo también, es decir, el Dios Trino. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, como podemos observar, aquí hay algo, y es que el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, el Espíritu Santo está involucrado en el llamamiento. Hay que ser muy cautelosos con eso, porque a veces señalamos a otros, es que este no es pastor, es que a mí me parece que este no es pastor, porque no se pone una corbata o porque no tiene pinta de pastor. Es peligrosísimo. Esto es algo peligroso y no tiene fundamento. Es importante ver que Dios da dones a los hombres sin importar la pinta, sin importar la preparación, sin importar, como se dice, el pedigrí, sino que Dios los llama como Él quiere y utiliza su Santo Espíritu para llamarlos. Qué pena con ustedes, no se salió de nuestro control el hecho de que la energía está molestando. Gracias, hermano Leonel, por este espacio. Y quisiera que continuáramos nuevamente donde quedamos cuando se fue la energía. Entonces, es importante recordar el primer punto, que todo aquel que ha sido llamado al ministerio anhela. Entonces, para identificar un ministro, si en verdad ese hombre es un ministro llamado por Cristo a servir a la iglesia, ese hombre debe tener una profunda pasión, pero más que tener una profunda pasión y expresar una profunda pasión por el ministerio, debe evidenciarlo en el servicio a la iglesia. Entonces, ahí es donde la iglesia puede confirmar si ese hombre ha sido llamado al ministerio o no. Este anhelo no es algo que se acaba con el tiempo. Hay ministros, hay hombres que han sido llamados al ministerio y por un momento sienten la pasión, pero luego al pasar los años empieza a menguar esa pasión. Esa pasión nunca se va a acabar. Todo aquel que ha sido llamado al ministerio siempre tendrá ese deseo, ese profundo anhelo, aunque muchas veces puede experimentar desánimo, aunque muchas veces puede experimentar fatiga, esa pasión por el ministerio no va a ser quitada. Recuerde que el que produce el querer como el hacer es Dios. Y si esa persona mengua o se le quita esa pasión por el ministerio, posiblemente no ha sido llamado por Dios. Esa es mi forma de ver dentro de la parte de la teología pastoral. ¿Por qué? Porque cada vez debe hacerse más fuerte y más insoportable el hecho de poder estar en el ministerio, a tal punto que aquellos que han sido llamados al ministerio ya no les satisface ningún trabajo que antes les apasionaba. Ellos lo que quieren es estar ahí en el ministerio, anhelan el ministerio, y eso es algo que después del tiempo, después de los años, aún todavía sigue vigente. Entonces, como iba cerrando, podemos decir entonces que la primera señal de que un hombre ha sido llamado al ministerio es que tiene un deseo intenso y absorbente por trabajar en la obra del Señor y que lo hace. En segundo lugar, un hombre que ha sido llamado al ministerio es confirmado y reconocido por otros. No solamente trabaja y siente el anhelo, sino que también es reconocido por otros. Allí en 1 Timoteo, el capítulo 3, podemos volcarnos nuevamente al capítulo 3, el versículo 2, que tengo entendido que el pastor Leonel estaba leyendo ese pasaje de las Escrituras. Y allí en 1 Timoteo, el capítulo 3, después de que Pablo le dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, luego vemos nosotros una palabrita que utiliza Pablo. Y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, hasta allí el versículo 7 que dice que debe tener buen testimonio para con los de afuera. No voy a ocuparme en estos versículos porque le corresponden a otro de los que van a estar exponiendo, pero una de las cosas importantes es que este pero limita un poco a aquellos que tienen el deseo y a aquellos que tienen el anhelo, a aquellos que procuran el ministerio.
no es simplemente tener un deseo y estar trabajando, sino que ese hombre debe cumplir o debe estar, debe tener este tipo de evidencias, este tipo de responsabilidades o este tipo de normas en su vida. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, como lo acababa de decir. Entonces, ese pero nos muestra, ese adverbio nos muestra que sí, está el anhelo. Sin embargo, debe de estar viviendo la lista de acciones o cosas que vemos que Pablo está presentando allí. Entonces, ¿quién aprueba esto? Pues los demás hermanos e incluso la gente de afuera, porque la iglesia y los ancianos ya establecidos son los que ven si ese hombre es irreprensible, si ese hombre es marido de una sola mujer, si ese hombre es hospedador, decoroso, apto para enseñar. ¿Quién lo hace? Él mismo no se va a autocalificar. Otros tienen que reconocerlo, y dentro de ellos está la iglesia y los otros ministros ordenados. Y también la gente del mundo. La gente del mundo también juega un papel importante en el reconocimiento de un pastor. ¿Y por qué? No porque vamos a llamarlos el día de la ordenación, sino que el testimonio de ellos también juega un papel. Si un hombre es apto para enseñar, un hombre anhela obispado y es apto para enseñar, está trabajando, está cuidando las ovejas, pero de pronto le debe plata a alguien o de pronto empeñó su palabra y lo hizo con personas inconversas, con personas incrédulas, entonces no va a quedar bien parado con la gente del mundo. Y ustedes saben muy bien que las personas que no son creyentes, a pesar de que denigran, otras personas no lo van a hacer. Algunas iglesias tienen en el libro de orden una encuesta para con los vecinos cuando se va a nombrar un pastor, a ver qué tan buen vecino es, qué tan buen esposo es, qué tan buen padre es. Eso lo tienen, nosotros no lo tenemos, pero Pablo parece que sí lo avala cuando dice que debe tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caigan en el descrédito y en el lazo del diablo. No solamente la iglesia debe tener buen testimonio, sino también con la gente que no es de la iglesia. Y vemos nosotros entonces, número uno, debe ser reconocido por la iglesia, por el ministerio de la iglesia, pero también debe ser reconocido, debe ser un buen ciudadano, una persona que es reconocida en el ámbito donde se mueve. Entonces, importante esto. Por lo tanto, el que ha sido llamado al ministerio debe ser sometido al juicio, al criterio, a la evaluación de la iglesia, como también de otros presbíteros ordenados. Un ejemplo de esto lo podemos ver allí en Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6. Hechos 6, 3 al 6. Ahora, otra cosa que debo aclarar es que esto que dice en 1 Timoteo no es que se debe proponer el cumplirlo, es que debe estarlo viviendo ya, porque una persona temporalmente lo puede hacer, pero no, es que el hombre que ha sido llamado al ministerio ya vive como hombre irreprensible y tiene buen testimonio para con los de afuera. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6. Esto está en el contexto de la iglesia primitiva, cuando el día de Pentecostés ocurre uno de los efectos más extraordinarios de un sermón, y es que el Espíritu Santo convierte como 3,000 personas. La iglesia se constituye, la iglesia se forma, y dentro de ese mismo ámbito del crecimiento de la iglesia hay dificultades. Entonces los apóstoles convocan a la multitud porque las viudas estaban siendo desatendidas, y en el capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Como podemos observar, en ese entonces no habían pastores sino apóstoles, y los apóstoles no era que estaban viendo en aquel entorno que servir era algo que no deberían hacer ellos, sino que el servicio de ellos estaba enfocado más en la palabra de Dios y en la oración. Y ellos estaban descuidando el ministerio de la oración, descuidando el ministerio de la palabra por atender las necesidades de los hermanos. Entonces ellos convocan a la multitud y le dicen a la iglesia: mire, aunque está en el contexto de los diáconos que son oficiales, también debe estar en el contexto de la iglesia en general. No solamente los diáconos, sino también de los ancianos. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de servir a las mesas. ¿Quiénes deberían de buscar a estos hombres? Pues los mismos hermanos, la misma iglesia. Y aquí habla de ciertos requisitos. Dice que estos eran varones
y estos varones debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es importante solamente para servir a las mesas, aunque la palabra diácono aquí no se encuentra el sentido sí. Y aquí dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y luego dice el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Aquí, como podemos ver, estos hermanos que fueron elegidos, que fueron seleccionados por la iglesia, pero luego la iglesia, de reconocerlos, entonces los traen a los apóstoles para que los apóstoles les ordenen. Esa imposición de manos tiene que ver con la ordenación. Entonces, como podemos observar, no solamente dentro del ministerio pastoral, sino también dentro del ministerio diaconal, aquellos que han sido llamados son reconocidos por la iglesia. Ahora, en el contexto de los ancianos, ¿dónde podemos ver eso? Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 23. El reconocimiento es importante. Si un hombre dice que es llamado al ministerio, pero la iglesia no lo reconoce, ni los otros ancianos tampoco lo reconocen, y ya hay una gran mayoría, debe ser paciente y orar y esperar y seguir trabajando hasta que Dios mismo confirme eso. Vamos a ver Hechos 14, 23, dice la palabra del Señor allí, dice, y constituyeron ancianos, es decir, pastores u obispos en cada iglesia, y ese constituir, obviamente está hablando de Pablo y Bernabé, y constituir tiene que ver con nombrar, y esto tiene que ver con un voto por común sufragio, es decir, levantando la mano. Aquí podemos ver que los apóstoles reconocían a los ancianos y la iglesia los elegía. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor, quien habían creído. Entonces debe ser confirmado. Un hombre que se autonombre pastor es un peligro para la iglesia. Todo hombre debe ser reconocido. Hoy hay un fenómeno que se está viendo y es la autopromoción del ministerio. Hoy vemos nosotros que muchos han tomado el ministerio como los politiqueros de turno y sin embargo los politiqueros o los políticos deben ser elegidos. Aunque ellos estén autopromoviendo, deben ser reconocidos y si no, pues obviamente se van a quemar, no van a cumplir una función donde estén asignados. Entonces, es importante la opinión de otros y ninguno que ha sido llamado al ministerio va a tratar de buscar la aprobación. Simplemente la iglesia y los otros ancianos van a identificarlo. No se puede autopromover pastor. Hoy se ha generado un fenómeno en la iglesia contemporánea y es la independencia, ministerios totalmente aislados o como dicen por ahí, ministerios satélites. Es decir, no me gusta lo que la iglesia dice, no me gusta lo que la iglesia enseña, entonces yo llamo a un grupo de hermanos para que sean parte del ministerio, empiezo a enseñar la Biblia y luego me autonombro pastor. Eso es incorrecto. Hay personas que han sido afectadas y las iglesias, el evangelio ha sido puesto a prueba por esa situación. Entonces es importante tener presente lo que les acabo de decir. El reconocimiento, el que ha sido llamado al ministerio es reconocido. En Hechos capítulo 13, el versículo 2, Pablo y Bernabé fueron reconocidos por la iglesia cuando eso no había sino profetas y maestros, ¿cierto? Apóstoles y maestros, creo que lo dice allí en Hechos capítulo 13. Vamos allí con la Biblia. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo número 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y luego dice, sirviendo estos o ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron. Aquí hay un reconocimiento. Aquí hay un reconocimiento de la iglesia a estos dos hombres, a Saulo y a Bernabé, para una comisión, para ir a servir en el ministerio, en las misiones. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, también habla sobre el reconocimiento. No hay una autopromoción, no es correcto. Si un líder se está autopromoviendo como pastor, es un peligro. Él puede decir, yo anhelo el ministerio y estar sirviendo en el ministerio, pero la iglesia y los otros líderes deben reconocerlo. Romanos capítulo número 10, y vamos a leer el versículo 14 y versículo 15. Romanos 10, 14 y 15. Lo leo. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y qué interesante, para ser enviado yo no me envío por sí mismo. Hay alguien que me envía, así como en la economía trinitaria el Padre envía al Hijo, así mismo en el ministerio los que van a servir en el ministerio son comisionados o reconocidos o aprobados por otros. Entonces, esto es importantísimo, importantísimo. La ordenación, el reconocimiento, tiene que ver con la ordenación, 1 Timoteo 5:22 y también Tito 1:5. Entonces, es importante tener presente eso. Entonces, recordemos, la segunda señal de que un hombre ha sido llamado al ministerio es que otros reconocen que tiene vocación y que obviamente este hombre está cumpliendo con lo que la Biblia ha estipulado. En tercer lugar, podemos decir que todo aquel que es llamado al ministerio posee cierta actitud para enseñar y predicar. No solamente tiene el profundo deseo y se esfuerza por estar en el ministerio, otros lo identifican, otros lo reconocen, sino que también es necesario que tenga la habilidad, la capacidad de poder predicar y enseñar. Vamos a ir allí a 1 Timoteo, el capítulo 3. Recuerden que esto no es un sermón expositivo, sino es un estudio o una enseñanza, si lo quieren llamar. 1 Timoteo, el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dentro de los requisitos, en el versículo 2, después dice, apto para enseñar. Debe ser maestro, pero no debemos solamente quedarnos aquí, porque los ancianos no solamente enseñan, los ancianos también predican. Y para eso es importante que veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Para aquellos que creen que el ministerio, que los pastores andan sabroso, los pastores bíblicos, ¿no? Porque hay algunos que definitivamente sí da pena. Aquí dice que estos se dedican a trabajar en predicar y en enseñar. Pablo coloca como requisito en el capítulo 3 el mismo don de la enseñanza o el ministerio de la enseñanza. Ese es el objetivo principal de los ministros, la enseñanza, pero la predicación también. Allí podemos observar en 2 Timoteo capítulo 4, el último encargo que Pablo le hace a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, le dice que predique la palabra. Y también le dice allí que predique la palabra, que esté a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí podemos observar en estos pasajes que hemos visto que aquel que ha sido llamado al ministerio debe predicar y debe enseñar. Esto lo distingue obviamente de los diáconos, ya que el diaconado, si ustedes se devuelven un poco allí a 1 Timoteo 3, no dice que los diáconos tienen como requisito la enseñanza o la predicación. Sin embargo, hay diáconos que predican y enseñan, pero no quiere decir que porque predican y enseñan, entonces son pastores. No debemos confundirlo, porque hay diáconos que predican y enseñan. Aquí tenemos un diácono que es el hermano Norberto, él predica y enseña, y los dos pastores que hay, los tres pastores que está el hermano Leonel, ellos primero estuvieron en el diaconado y ellos predicaban y enseñaban, pero no necesariamente es un requisito indispensable para el diaconado. La predicación y la enseñanza es el oficio principal de cada pastor. Es el oficio principal de cada pastor. Esto es importante. Hay pasajes que podemos nosotros observar, pero sé que el tiempo vuela. 1 Timoteo 4, 6, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo. Y recuerde que Timoteo era un pastor. Pablo le está hablando de la enseñanza. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. No solamente debe interpretarla, sino que también al interpretarla debe exponerla. En el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. Aquí está hablando del pastor. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Otro pasaje que nosotros lo vimos, que está en 4:2, predica la palabra. Y claramente lo resume 1 Timoteo 5:17. Los que trabajan en predicar y enseñar, los pastores deben ser predicadores y deben ser maestros. Y esto lo distingue
Entonces la iglesia debe identificar que ese hombre sí enseña. Posiblemente no le vamos a exigir que predique como un hombre que ya lleva 20 años y apenas está saliendo al ministerio, que lleva 20, 30 años o 40 años en el ministerio, o que ha tenido un bagaje, un recorrido. Esto debemos tenerlo presente. Es importante que tengamos claro ello. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones la iglesia descalifica a un hombre porque de pronto al principio titubea, porque de pronto no tiene una buena estructura en el sermón o en la enseñanza. No debe ser así. Ahora, para que un hombre pueda pulirse en el ministerio, quiero que vayamos allí a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, y luego leamos el versículo 18. Al finalizar, Pablo dice que los que trabajan en predicar y en enseñar, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hoy, y quiero hacer un paréntesis aquí, hoy podemos ver ministerios bivocacionales. Ese término bivocacional no se encuentra en ninguna parte de las escrituras. De pronto la idea sí en el caso del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era bivocacional en el sentido de que llevaba un ministerio itinerante como apóstol y él se sostenía también. Pero es muy difícil trabajar de esta manera. Hay iglesias que le exigen a sus pastores que prediquen y enseñen con efectividad, pero no les dan las herramientas, no lo sostienen. Para preparar un sermón, para preparar una enseñanza se requiere de horas. Y si un hombre está en el ministerio y está en un trabajo secular bivocacional es porque tiene dos vocaciones. Entonces, o se dedica a una o se dedica a la otra. Con esto quiero hacer un llamado a la iglesia también y a los que nos escuchan por internet, que si quieren ministros bíblicos que puedan dedicarse efectivamente al trabajo del pastorado y al trabajo de la enseñanza, es importante que se le pueda suministrar los recursos para que este hombre pueda estar en el ministerio. Ahora, con esto también quiero dejar claro que muchas veces hay hombres que al principio deben trabajar bivocacionalmente, pero lo ideal es que la iglesia los sostenga de manera total para que ese sea el ministerio de ellos. Entonces, la predicación y la enseñanza. Por eso dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Debemos orar para que la iglesia pueda ordenar a los pastores aquí en la comunidad, en Facatativá y en cada comunidad. Sí tiene una pluralidad de ancianos, pero la iglesia también debe ser responsable de poder proveer para que esos ancianos estén a tiempo completo. Mientras tanto, les toca bivocacionalmente y posiblemente no van a avanzar mucho en su ministerio. No van a avanzar tanto como pudiesen avanzar estando dedicados a tiempo completo y sostenidos por la iglesia. Ahora, la motivación del ministro no son los recursos de la iglesia. No es la motivación, porque si es así, es un obrero del dragón, es un pastor del dragón y no es un pastor del cordero. Porque si yo estoy interesado en la lana y la leche de las ovejas, pero no estoy interesado en servir, por eso lo decía hace 8 días, que un pastor debe ser 24/7. ¿A qué me refería con eso? Que él debe ser incondicional para la iglesia. Él no debe trabajar por ganancia deshonesta, pero la iglesia también debe de ser responsable y de proveer con ingresos para poder sostener a este hombre. Entonces, esto es importantísimo lo que estoy diciendo. Entonces, una de los distintivos, que es la tercera señal que podemos ver, es que aquel que ha sido llamado al ministerio tiene la capacidad de exponer con claridad y precisión la palabra de Dios, de tal manera que ese hombre tiene la eficacia de poder transmitir y darse a entender con eficacia y extraer lo que la Biblia dice para ponerlo en el corazón y en la mente de los hermanos. Entonces, esta es la tercera señal. Expone las escrituras a las personas y una de las cosas que hace es que las personas se entienden con facilidad y sus enseñanzas traen crecimiento espiritual a la congregación. Allí podemos ver que una persona que ha sido llamado al ministerio es una persona que se da a entender con las escrituras en la predicación y en la enseñanza, y que obviamente esto es progresivo. Esto es algo que cada vez se va puliendo, se va puliendo, se va puliendo. Entonces, para que la iglesia pueda identificar esto y para que el que ha sido llamado al ministerio pueda identificar que tiene llamado, debe identificar estas cosas. Anhelo profundo, reconocimiento por la iglesia y pastores que ya hayan sido ordenados. Y en cuarto lugar podemos ver que todo aquel que ha sido llamado ve la conversión de las almas en su ministerio. Yo no había contemplado esto y esto lo saqué
lo estuve meditando, lo estuve reflexionando en un libro de Carlos Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, que se llama Discursos a mis estudiantes. Y él dice que todo aquel que ha sido llamado al ministerio ve la conversión de las almas, ve la efectividad de su predicación y su enseñanza. Un pastor sin ovejas, pues no es pastor. Entonces, esa persona que ha sido llamado al ministerio debe de predicar y enseñar, y el Señor lo va a respaldar dándole ovejas. No hay tal cosa que un hombre que esté en el púlpito y Dios no respalde su predicación con la conversión de las almas. Y podemos ver claramente en el ministerio apostólico del apóstol Pablo esto. Primero a los Corintios capítulo 9. Vamos a primero a los Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2, rápidamente. El apóstol Pablo había sido censurado, y no se preocupen los pastores nuevos si dentro de la iglesia algunos no lo reconocen en el ministerio. Pablo estaba convencido que si era ministro, no solamente porque predicaba, no solamente porque pastoreaba, sino porque tenía una credencial clara. Y aquí dice en primera los Corintios 9, uno dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y luego dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces el sello del ministerio eran las personas que estaban en Corinto, eran las iglesias que él mismo había establecido. Todo aquel que ha sido llamado al ministerio tiene personas que están siguiendo a Cristo, pero que también son discípulos de él. Si un hombre está en el ministerio, pero no tiene ovejas, no ha ganado a otros para Cristo, pues no sé hasta dónde esta persona puede certificar que ha sido llamado al ministerio. Porque podemos tener un buen maestro de escuela dominical o un predicador itinerante y sin embargo Dios lo va a respaldar, o hay otros que simplemente quieren hacerse notar, y eso es peligroso. Pablo le dice a Timoteo en primera Timoteo en segunda Timoteo, perdón, el capítulo 4, al finalizar dice lo siguiente, y me perdonan que voy rápido, y aquí dice en segunda Timoteo el capítulo 4, el versículo 5, segunda Timoteo 4, 5, el último encargo, le dice que predique la palabra en el 2, y luego dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y luego le dice Pablo a Timoteo, a este joven pastor, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces es importante que el pastor, a pesar de que se diferencia en las escrituras en Efesios capítulo 4, un evangelista de un pastor, aquí vemos nosotros que el pastor debe ser un evangelista, y que el hecho de ser evangelista, con ello también está cumpliendo el ministerio que Dios le ha dado, porque él tiene la responsabilidad no solamente de cuidar las almas, sino también de predicar el evangelio a aquellos que están perdidos. Entonces, una de las claras evidencias de que un hombre ha sido llamado al ministerio es que tiene un sello, y el sello son almas ganadas dentro de su ministerio. Hay hombres en el ministerio que enseñan y predican tranquilamente cada año, año tras año, y no han visto ninguna conversión durante su ministerio. Spurgeon decía que estos son pastores estériles. Son hombres que están en el ministerio, pero son hombres estériles. A estos predicadores estériles le casan las palabras del profeta Jeremías allí en el capítulo 23, versículo 21 al 22. Vamos allí a Jeremías, porque Jeremías sí dice de estos profetas estériles, que son falsos profetas, y pues a estos pastores que ven año tras año, pasan año tras año y no trabajan en el ministerio y no predican el evangelio y no ven conversiones de almas. Eso no quiere decir que va a tener una mega iglesia, pero al menos que sí se convierten cuando está predicando, cuando está desarrollando un ministerio. Hay personas que sí experimentan conversión. Mire lo que dice, porque a estos árboles estériles, a estos predicadores estériles, estas palabras son muy precisas para ellos. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Y dice Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y aquí claramente deja en evidencia el Señor por medio del profeta Jeremías que los falsos profetas no eran llamados por Dios, no eran comisionados por Dios. Dios no les había hablado. Ellos sí cumplían la función de profetizar, pero profetizaban mentira. Y luego dice el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran tenido comunión conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver
de su mal camino y la maldad de sus obras. Entonces aquí podemos observar algo importante, y es que eso implicaría que el verdadero profeta sí tiene comunión con Dios, el verdadero profeta sí escucha las palabras de Dios, Dios habla por medio de las escrituras, ellos hacen oír la verdadera palabra y pues va a producirse un efecto, y es que personas van a ser convertidas. Entonces, importante esto. Spurgeon dijo que estos hombres no tienen misericordia por otros, tampoco poseen un sentido de responsabilidad, estoy citando lo que Spurgeon dice en su libro, y se atreven a echarle la culpa al Señor que Él no convierte haciendo una vana tergiversación de la soberanía de Dios, porque algunos descansan y dicen, no, pues nosotros creemos en la soberanía de Dios, y si durante mis años de ministerio no ha convertido Dios a ninguno, es porque Dios es soberano, y bueno, si se ganaron estos, pues no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios es soberano para poner a un hombre al ministerio y Dios es soberano también para respaldar el ministerio. Entonces, es importante tener presente esto. Luego agrega el mismo Spurgeon diciendo, ¿qué vanos son sus talentos? Está hablando de estos hombres estériles, de los falsos, de aquellos que están en el ministerio claramente, pero que no son llamados al ministerio, que no han ganado almas, que no han buscado las almas perdidas. Dice, qué vanos son sus talentos, filosofía, retórica y hasta su ortodoxia doctrina, que no tienen las señales que le acompañan, es decir, la conversión de almas. Estos son pescadores que no pescan nada, decía Spurgeon. Son soldados que no causan heridas y sembradores con semillas sin vida. Y también dijo que era mejor trabajar de barrendero. El mismo Spurgeon decía eso, que era mejor trabajar de barrendero o desollinador en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, que seguir en el ministerio como un árbol completamente estéril. Y finalmente agregó al respecto de esto, que aquel que está en el ministerio y no gana almas es un desdichado que ocupa el púlpito y nunca glorifica a Dios con conversiones, es vacío, es una mancha, una ofensa y un agravio. Atendamos la exhortación de Pablo a Timoteo, cuando le dice allí en 2 Timoteo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y eso lo debe identificar tanto el ministro como la iglesia. Todo aquel que ha sido llamado al ministerio, trabaja en el ministerio, anhela el ministerio, se esfuerza, es certificado por otros, tiene la capacidad de enseñar y predicar, pero una de las cosas que sella el ministerio es que tiene personas quien lo han escuchado y que se han convertido bajo su ministerio. Mis hermanos, si Dios no pone celo por las almas perdidas, es mejor que se mantenga alejado del púlpito lo más lejos posible y siga desarrollando el trabajo que ha venido desempeñando hasta ahora, porque debemos predicar el evangelio y debemos tener pasión por evangelizar, no solamente dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino también salir. Esto no quiere decir que vamos a estar saliendo a las calles continuamente en un ministerio itinerante, en una plaza, pararnos encima de un petate o encima de una caneca y empezar a predicar a los 4 vientos, pero sí debemos hacer evangelismo personal. Entonces, es importante, en resumen, decir que la 4ª y última señal de que un hombre es llamado al ministerio consiste en que tiene celo por ganar a otros para Cristo. Vimos 4 cosas. Primero, el deseo. El segundo, la confirmación. Tercero, podemos observar algo fundamental, y me permiten ir a mis notas. Está el anhelo o el deseo, la confirmación o el reconocimiento de otros, la actitud para predicar y enseñar y la conversión de las almas. Con eso quiero cerrar mi escuela dominical diciéndoles a ustedes que Dios es el que mismo envía su espíritu a poner el querer como el hacer, el deseo profundo de que haya ministros y que cada pastor dentro de la iglesia es un don del Señor, es un regalo. Por eso dice que él mismo dio a unos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Es la responsabilidad de la iglesia orar por sus pastores. Es la responsabilidad de la iglesia siempre estar velando por el cuidado de ellos. Es la responsabilidad de la iglesia identificar ministros dentro de la misma y es responsabilidad de los que ya están también promoverlos al ministerio. Y también es la responsabilidad de aquellos que tienen el deseo por estar en el ministerio no autopromoverse, sino servir sin esperar nada a cambio. Y es importante que los que están como bivocacionales tengan presente también y tengamos en sí, no solamente los de la iglesia, sino los que van a escuchar esta enseñanza, que deben esperar al tiempo y que también deben estar disponibles 24/7. Y con esto también quiero agregar lo último.
Es importante que los que son bivocacionales, los hermanos, no se enojen porque no les pueden responder en tiempos como estos, que tenemos el WhatsApp, que tenemos el celular, porque ellos también están en sus trabajos. Entonces, ellos también necesitan un tiempo para poderles responder, porque o trabajan en el pastorado o trabajan en la iglesia. Por eso oremos para que la iglesia sea responsable de proveer para sus pastores y asimismo podamos tener absolutamente a los pastores bivocacionales 24/7. Acudamos al príncipe de los pastores, que es el que da pastores a su iglesia para que su iglesia sea edificada. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos regalado este tiempo, por habernos regalado esta enseñanza, por habernos regalado el espacio a pesar de las providencias que se han presentado, las contingencias que se han presentado, y damos gracias a ti porque tú eres bueno y tu misericordia es permanente. Oramos por los pastores que nos ha regalado a esta congregación, a la congregación en Villeta, y pedimos para que tú les ayudes. Y también, Señor, oro a ti por tu iglesia y pido, Señor, para que tú llenes el corazón de esta congregación de responsabilidad y madurez para poder proveer para las necesidades del ministerio, y que asimismo los ministros que tú has dado a la iglesia puedan dedicarse a tiempo completo, que no haya un solo pastor, sino que los que estamos en el ministerio podamos con eficacia dedicarnos al trabajo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.